La población de España y de Europa. ¿Cómo es la población de España? Bueno, antes de comenzar con este tema es importante que tengamos claros ciertos conceptos que luego vamos a utilizar durante todo el tema. Para empezar, demografía es el estudio de cómo es y cómo evoluciona a lo largo del tiempo la población de un lugar. Para ello, ¿cómo se hace este estudio? Bueno, se analizan ciertos aspectos como los siguientes. La natalidad es el número de niños y niñas que nacen en un determinado año. La mortalidad, por el contrario, es el número de personas que fallecen en un año en un lugar concreto. Las migraciones son los desplazamientos de la población por causas económicas, laborales, etc. Y la distribución de la población es el reparto de la población por un determinado territorio, donde se coloca cada población dentro de ese territorio, ¿vale? No os preocupéis que vamos a ver estos conceptos, los vamos a ver ahora por separado y más en profundidad. Pero en un primer momento quedaros con ellos porque van a ser muy importantes a lo largo del tema. ¿Cuántos somos? Bueno, en España, como veis en el gráfico, desde 1900 hasta el 2018 ha cambiado bastante la población. La población absoluta la forman todas las personas que viven en un lugar. En el año 2018, aproximadamente 47 millones de personas vivíamos en España, era la población absoluta. Durante el siglo XX, la población española fue en aumento. De hecho, como veis, en 1900 vivían en España alrededor de 18-19 millones de personas, mientras que en 1981, 81 años después, esa cifra se había doblado, se había multiplicado. En 2011, hasta el 2011 se mantuvo esa tendencia ascendente. Luego veremos por qué a partir de 2011 esa evolución de la población de España empezó a decrecer. En los últimos años, el ritmo de crecimiento de la población se ha frenado como consecuencia del descenso de la natalidad. El crecimiento natural de la población o saldo vegetativo es la diferencia que hay entre el número de nacimientos y el de defunciones. Si en un año se producen más nacimientos que defunciones, pues este saldo es positivo. Si por el contrario, en un año hay más defunciones que nacimientos, hay gente que fallece más que los que nacen, el crecimiento natural por lo tanto será negativo. En 2018 el crecimiento natural en España fue negativo, es decir, se produjeron más defunciones que nacimientos, más fallecidos que nacimientos. Como veis, íbamos con un saldo más o menos bueno, positivo, pero en 2018 ya comenzó a bajar. Había más defunciones que nacimientos. Como veis, en todos los gráficos podemos apreciarlo claramente. Natalidad y mortalidad. Como veis, la natalidad en España es baja. Nacen menos de 8 niños y niñas por cada 1000 habitantes. Hasta la década de 1970 la natalidad fue muy alta. A partir de entonces fue descendiendo hasta la actualidad. Algunas de las razones son la dificultad de los padres y madres para conciliar los horarios laborales con el cuidado de sus hijos y de sus hijas. Como sabéis, lo habréis visto en la historia, antes el que trabajaba siempre era el padre, la madre se quedaba en casa, por lo tanto no había tanto problema en el cuidado de los hijos. Hoy en día los dos, el papá y la mamá, siempre trabajan, es mucho más difícil conciliar con sus hijos y con sus hijas, tener siempre el tiempo para llevarlos a otros sitios, por lo tanto las parejas dejan de tienen menos hijos. También la crisis económica de 2008 provocó que muchos jóvenes en edad de tener hijos abandonaran España para buscar trabajo en otro país. Por lo tanto, eso también hizo que la natalidad descendiera. Vamos a ver ahora la mortalidad. La mortalidad en España es baja. Al año mueren unas 9 personas por cada 1000 habitantes, es bastante baja. La mortalidad fue alta hasta mediados del siglo XX. Después fue descendiendo por las mejoras en la sanidad y en la alimentación y en la adopción de hábitos de vida más saludables. En los últimos años ha aumentado ligeramente porque el número de personas mayores es elevado. ¿De acuerdo? Al principio del siglo XX, pues sabemos que las condiciones no eran muy buenas, tanto de higiene
como sanitarias, como de hábitos de vida. A partir de mitad del siglo XX, entonces fue extendiendo esta mortalidad. La gente vivía más, la sanidad mejoró, los alimentos mejoraron, la gente se empezó a cuidar un poco más y fue bajando. ¿De acuerdo? También la esperanza de vida es el número de años que se espera que viva una persona al nacer. En España ha aumentado mucho hasta ser una de las más altas del mundo, 83 años para los hombres y 86 años para las mujeres. Hubo un momento en la época, en nuestra historia, pues que la esperanza de vida era de 40, de 50 años nada más. Como veis, en comparación con esta época, ha mejorado muchísimo. Como veis, aquí tenemos algunos gráficos donde podemos observar tanto la natalidad y la mortalidad y su desarrollo a través de los años. ¿Qué son las migraciones? Es muy importante este concepto. Tenemos que tenerlo muy bien claro, porque hoy en día se habla mucho sobre las migraciones y puede llevarnos un poco a equívoco. Vamos a tener bastante claro los conceptos. La definición. ¿Qué son las migraciones? Son los desplazamientos de las personas, generalmente por trabajo, que suponen un cambio de residencia. Tenemos dos conceptos dentro de las migraciones. Tenemos la emigración, que es la salida de personas de un lugar para irse a vivir a otro. Dentro de esta emigración tenemos dos conceptos. Tenemos emigración interior, que son los movimientos dentro del país, por el interior del país, y tenemos la emigración exterior, que son los movimientos de un país a otro. Luego, por otro lado, tenemos otro concepto, que es la inmigración. Es la llegada de personas, estas personas llamadas inmigrantes, a un lugar para residir en él. Concepto de saldo migratorio, muy importante. Habíamos visto el saldo vegetativo, vamos a ver ahora el saldo migratorio. Es la diferencia entre el número de inmigrantes y el número de emigrantes de un lugar. Cuando son más las personas que llegan que las que se marchan, aumentará la población del lugar. Y si sucede al contrario, si son más las que se van que las que llegan, pues esto disminuirá. Como veis, aquí tenemos unos gráficos sobre el aporte de la inmigración en la población de España. El crecimiento real. Bueno, el crecimiento real vamos a empezar primero por su definición. ¿Qué es? Bueno, es la diferencia entre el crecimiento natural y el saldo migratorio. Como vemos, el crecimiento real tendríamos que tener en cuenta la inmigración, la gente que llega a nuestro país, más la gente que nace, habría que restarla de la gente que se va más la gente que se muere. Con eso tendríamos el crecimiento real de una población. Veamos el mapa de España. Como veis, hay mucho más crecimiento real, más población extranjera, más inmigración en la zona de Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña, que en otras zonas de España. Los cambios que acabamos de ver. Si hay mucha natalidad y hay inmigración, aumentará nuestra población. Si por el contrario la gente emigra, la gente se va y hay una alta mortalidad, nuestra población disminuirá. Concepto muy importante. Movimientos migratorios en España. Recordemos, tenemos una emigración exterior, emigración interior por dentro del país y una inmigración cuando vienen personas de fuera del país. Comenzamos por la emigración exterior. ¿De acuerdo? Un poco que hayamos repasado de la historia de España, sabemos que a comienzos del siglo XX los principales destinos de españoles fueron América, Argentina, Cuba y México. Allá por la década de 1950 los destinos más importantes fueron los países de Europa. Ya no íbamos a América, sino que íbamos a otros países de Europa como Alemania, Francia y Bélgica. A partir de 2008, acordaros, la crisis económica, muchos jóvenes se fueron también por parte de Europa como Reino Unido, Francia y Alemania, y también empezó a viajar más hacia Estados Unidos. Emigración interior dentro del país.
Desde mediados del siglo XX hubo un intenso éxodo rural. Quiere decir que muchos campesinos y campesinas abandonaron el campo y se dirigieron a las ciudades para trabajar. Hoy en día es lo que conocemos como la España despoblada. Lo habréis escuchado en las noticias, en los periódicos, lo habréis visto, que hay muchas zonas de España, pueblos que están totalmente abandonados. Pues es por esto mismo. Este éxodo hizo que numerosas zonas rurales quedaran despobladas y que la población española pasara a ser fundamentalmente urbana. Hoy en día, casi 80 de cada 100 españoles viven en ciudades, es un número muy alto. Y por último, la inmigración. A finales del siglo XX llegaron a España numerosos inmigrantes extranjeros atraídos por el crecimiento de la economía española. ¿Qué pasó? Que en 2008, con la crisis económica, se frenó esta inmigración. Y muchos de estos inmigrantes que habían venido a este estado de bienestar volvieron a sus países. Dejaron España. Como veis, aquí tenemos los movimientos de emigración en nuestro territorio. Como vemos, los principales áreas de inmigración tenemos Madrid, País Vasco, Barcelona. En menor medida tenemos a Valencia, Sevilla, Huelva. Como veis un poco cómo se mueve un poco la población por nuestro país. ¿Cómo se distribuye esta población? Bueno, hay que tener en cuenta el concepto de densidad de población. Densidad de población se utiliza para saber si un territorio está muy poblado o poco poblado. Para ello necesitamos conocer su extensión, lo que abarca ese territorio y el número de habitantes que tiene. ¿Cómo lo hacemos? Con esta sencilla fórmula. La densidad de población es igual al número de habitantes partido por los kilómetros cuadrados de superficie. Ahora lo veremos. Ojo, hay que tener en cuenta este detalle. Si en un territorio muy pequeño viven muchas personas, su densidad de población será muy alta. Pero si esas mismas personas viven en un territorio muy grande, la densidad será baja. Os pongo un ejemplo. Si nosotros entramos en nuestra clase o en nuestra habitación, imaginaros, entramos 2 personas, ¿cómo sería la densidad? Sería baja porque tenemos mucho territorio para muy pocas personas. Pero ¿qué pasa si en nuestra clase o en nuestra habitación nos metemos 100 personas? Pues que sería un territorio muy pequeño donde vivirían muchas personas. Por lo tanto, la densidad sería muy alta, estaría muy denso todo ese territorio. ¿De acuerdo? Quedaros con este ejemplo. La densidad de población en España es baja. Es de unos 92 habitantes por kilómetro cuadrado, que se expresa de esta forma, como podéis ver ahí, 92 habitantes partido por kilómetro cuadrado. Y aquí os dejo algunos ejemplos. Por ejemplo, en Tailandia tenemos una superficie de 513.000 kilómetros cuadrados y una población de 69 millones de personas. Como veis, está bastante poblado. En Yemen tenemos 528.000 kilómetros cuadrados, más grande que Tailandia, pero en cambio viven 29 millones de personas. Por lo tanto, está con una densidad muy baja. Y en España tenemos 506 kilómetros cuadrados, que es el territorio más pequeño, pero estamos en un término medio. Viven casi 47 millones de personas. Estamos ahí en el bajo medio, más o menos, como habíamos dicho antes. ¿Cuáles son las zonas más pobladas de España? Pues bueno, la distribución de la población en España es muy desigual, lo acabamos de ver. Que la gente se iba hacia las ciudades, existía el éxodo rural, por lo tanto, ¿dónde se va a concentrar? En las principales ciudades, está todo muy repartido, ¿de acuerdo? Todo en las ciudades. Hay comunidades que tienen una densidad de población más elevada que la media de España, y hay otras que están por debajo. ¿Cuáles están más elevadas? Por ejemplo, Madrid. ¿Cuáles están por debajo? Castilla y León y Castilla-La Mancha, que son las que más han sufrido este éxodo rural. En términos generales, ¿qué podemos afirmar? Que la población se concentra en la costa y en los archipiélagos Balear y Canario. Y en el interior destaca la Comunidad de Madrid. Y que dentro de cada provincia la población se concentra en las ciudades. Las de mayor densidad de población son las de Barcelona, Madrid y Valencia, a las que se suman las ciudades autónomas de Melilla y de Ceuta. Como veis, mirar dónde están concentradas en color azul las personas. Como veis, Madrid,
País Vasco, Barcelona, Valencia, Murcia, como veis, zonas muy importantes. Aquí vemos los habitantes censados en las capitales de provincia. Madrid, muchos, muchísimos. Barcelona lo mismo, Valencia, Sevilla, Zaragoza. ¿Cuáles son las zonas menos pobladas de España? Bueno, las zonas con menor densidad de población se encuentran en el interior de la península. ¿Cuáles son los que tienen los valores más bajos? Por ejemplo, Soria y Teruel. También destacan Castilla-La Mancha, Extremadura y el resto de Castilla, León y Aragón. Estas bajas densidades, esta consecuencia de que haya tan poca gente, es un importante éxodo rural, lo hemos dicho durante todo el tema, desde principios del siglo XX hacia zonas con más actividad económica, como el País Vasco, Cataluña o Madrid. Aquí lo podemos ver. Vemos claramente cómo toda la zona de Castilla y León, Castilla-La Mancha en parte, Extremadura, ha sufrido un éxodo muy grande. Y en este mapa vemos la densidad de población. Vemos que en rojo, Madrid, Barcelona, en naranja, La Coruña, Sevilla, Málaga, Cádiz, Murcia, Alicante, Tarragona y la zona centro, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Huesca, Teruel, vemos que hay menos de 30 habitantes por kilómetro cuadrado, mucha despoblación. Cambiamos, estábamos hablando de España, vamos a ver cómo es la población en Europa. ¿Cuántos somos y cómo nos distribuimos? Pues Europa es un continente muy poblado. La población europea se caracteriza por el envejecimiento de sus habitantes, es decir, hay más personas mayores que jóvenes. Esto es una característica muy importante. Viven más, en Europa vivimos más de 830 millones de personas, para que lo tengáis en cuenta. ¿Este envejecimiento a qué es debido? A una baja natalidad, que se producen pocos nacimientos, y a una alta esperanza de vida. La esperanza de vida en Europa es de unos 75 años. Recordar que en España estábamos en 83-86, pues en Europa 75. La mayor parte de la población en Europa es urbana. 7 de cada 10 personas europeas viven en ciudades. La densidad media de la población en Europa es de unos 70 habitantes por kilómetro cuadrado. Y se distribuye de forma irregular. La mayor densidad de población se concentra en la zona central del continente, mucho más industrializada y con el litoral mediterráneo, que tiene un clima suave, se vive mejor y tiene más industria. Las menores densidades de población se encuentran en el este y en el norte de Europa, donde el clima es muy frío. Vamos a tener en cuenta también que lo estamos viendo hoy en día, hablando de las migraciones, las personas refugiadas, que son migrantes forzosos. Son personas que se ven obligadas a moverse de su país, a hacerlo por causa de la guerra o persecución política y religiosa, que pone en peligro sus vidas. Son refugiados y refugiadas. Cuando su vida corre peligro por sus ideales, por su religión, por políticos, por la guerra, son refugiados y refugiadas. ACNUR es un organismo muy importante. Entre 2016 y 2018 recogió en España a unos 3.000 migrantes. Siempre hay que tener en cuenta este tipo de personas que escapan de su país por miedo, porque ya no pueden vivir, en contra de su voluntad, por supuesto. Aquí vemos un mapa de Europa con las zonas donde hay mayor población. Como veis, la zona centro es lo que hablábamos, y la más despoblada, la zona norte y la zona este. En este mapa lo veremos mucho mejor. Como veis, en color rojo la densidad de población más alta, en color naranja y un naranja más clarito menos densidad pero bastante alta, y como veis en color amarillo la que menos tiene, la zona norte y la zona este, como acabamos de decir. Las migraciones en Europa. ¿Cómo son estos movimientos migratorios? Pues desde finales del siglo XIX, gracias a la mejora de los transportes, muchos europeos y europeas emigraron principalmente hacia América y Oceanía. Era una tierra de oportunidades para buscar un porvenir. A partir de 1945 predominan los desplazamientos dentro del continente. Italianos, españoles, portugueses, griegos se trasladan a los países del norte y centro de Europa, que estaban en pleno desarrollo, estaba creciendo la economía. Por lo tanto, había muchas oportunidades para el trabajo y para poder prosperar.
Necesitan muchos trabajadores y trabajadoras. A principios del siglo XXI predomina la inmigración. Miles de personas llegan de África, de Asia o de América del Sur, lo que ha tenido varias consecuencias. ¿Cuáles son? El crecimiento de la población europea. Recordar, si teníamos una baja mortalidad y encima llegaba mucha gente, nuestra población crecía. Los inmigrantes generalmente son jóvenes y por tanto suelen tener hijos. Sigue aumentando nuestra natalidad y sigue aumentando nuestra población. El aumento de la población activa, pues la mayoría de las personas inmigrantes están en edad de trabajar. Y la multiculturalidad. Gracias a la inmigración, Europa posee una gran diversidad cultural. Somos muy ricos en varias culturas. Aquí vemos un mapa de las principales rutas migratorias europeas. Y con esto hemos terminado.